¿Qué tal? Buenas tardes. En nombre de la Fundación Amparo, de Lucía Alonso Espinosa, directora general de este museo, y del mío, les doy la más cordial bienvenida. Hoy presentamos el proyecto Intlili, Intlapali, Imágenes de la Nueva Tierra, Identidad Indígena después de la Conquista, un proyecto de Diana Magaloni y Mariana Castillo de Val sobre la interpretación del mundo indígena al momento de la conquista, que marca la creación de una nueva realidad que permea aún hoy nuestra manera de ver el mundo y de relacionarnos con él. Conjuntamente con las investigaciones de Diana Magaloni, Mariana Castillo de Val concibió diversas obras que forman la exhibición, murales, esculturas y en colaboración con Tatiana Falcón, un jardín que recrea la visión espaciotemporal indígena a partir del códice Fehervary-Mayer. En esta exposición encontrarán códices coloniales provenientes de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, mapas del Archivo General de la Nación y proyecciones de algunos documentos que nos permiten entender los diferentes procesos de adaptación y supervivencia de los diferentes pueblos indígenas en los momentos posteriores a la llegada de los españoles. Somos muy afortunados el día de hoy de poder presentar este proyecto. Agradezco la presencia de Diana Magaloni y Mariana Castillo de Val. Agradezco también al doctor Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, al doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, a la doctora Mercedes de Vega Armijo, directora general del Archivo General de la Nación, a la licenciada Fernando Treviño Campero, directora de Publicaciones y Difusión del Archivo General de la Nación, a la doctora María Isabel Campos Güenaga, directora del Centro INA Morelos, a la bióloga Lisandra Salazar Gostieta, directora del Jardín Etnobotánico y Museo de la Medicina Tradicional en Cuernavaca, Morelos, a Luis Hagenbeck, director de Mineralia, a Tatiana Falcón, del Instituto de Investigaciones Estéticas, a Ana Zaflarsky, colaboradora de Mariana, al Departamento de Geología y al Instituto de Biología de la UNAM, al Jardín Etnobotánico Francisco Peláez, a Marta Martín Gabaldón del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, quienes todos hicieron posibles este proyecto. Al equipo, como siempre, al equipo de trabajo del museo, mi reconocimiento por llevar a buen término este proyecto. Gracias y los dejo con Diana y con Mariana. Ah, no, es al revés. Hola a todos, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Pues vamos a empezar contándoles un poco del proceso en el que estuvimos trabajando Mariana y yo desde hace poco más de 2 años. La exposición no va a haber así como spoilers, sino que quisiéramos compartir 2 conceptos que son 2 conceptos que la exposición trató de hacer patentes, de materializar, pero como son conceptos y los conceptos son siempre difíciles de agarrar, ¿no? Sobre todo de sentir, de podernos nosotros relacionar con ellos de una forma emocional para que nos digan algo, y sobre todo que son conceptos que no pertenecen a nuestra visión del mundo, esperamos que este experimento sea algo que se quede con ustedes. Entonces, el título de la exposición es Intlili, Intlapali, que es una palabra náhuatl, pero es un concepto. Se llama, los intelectuales, los que estudian náhuatl, le dicen difracismo, que es como si fuese una metáfora y quiere decir así, tal cual, el negro y los colores. Tlili es la tinta negra, tlapali son todos los colores, pero igualito que en nuestro idioma, cuando decimos colorado es rojo o colorear es pintar de colores, tlapali también es rojo. Y de eso se va a tratar la exposición, ese es el primer concepto. El segundo, que Mariana y yo
en realidad fue como el mismo concepto ha sido todo el tiempo una revelación y una sorpresa. Es el concepto de, digamos, de lo que sería la imagen, la presencia de los objetos, la creación de estos objetos artísticos, tanto bidimensionales como tridimensionales, que es un concepto que tiene una palabra que se llama en náhuatl Ixiptla. Y lo que tratamos de que fuese esta exposición fuese el conjunto de estos dos conceptos expresados a través de la intervención que hace Mariana en toda la obra y con sus obras artísticas, y a través de mirar los documentos antiguos a través de este concepto. Entonces creo que aquí tenemos, no sé si quieres decir algo, María. A ver, para allá. Entonces, el primero es que Intlili Intlapali quiere decir exactamente eso, pero cuando en náhuatl se refieren a ello, los escritores se refieren al conocimiento acumulado por una cultura. Nosotros pensamos en conocimiento y seguramente piensas en una biblioteca, ¿no? Y si ya te enfocas más, piensas en la palabra escrita, y quizás si estás ahorita, estás en lo googleo, ¿no? Pero el conocimiento para las culturas indígenas estaba hecho de el negro, el contorno de las figuras, y los colores, todo ello que las ilumina. Y estas figuras no son solo representaciones, sino que pintan el conocimiento, lo hacen existir, lo hacen presente. Y eso era algo como muy importante en nuestra búsqueda. La otra es esto se lo debo aquí a Johannes Neurath, de quien aprendí esto, que pues ahí está. O sea, cuando uno vive en un mundo donde todo está imbuido de vida, espero que no haya ahí muchos errores porque lo hice muy tempranito en la madrugada, y las piedras, las montañas, las estrellas, las hierbas, las plantas mágicas, las plantas, todo lo que usamos comparte un espíritu de vida y no hay una separación entre humanidad y naturaleza, entre humanidad y animales. No existe esa que para nosotros es innata. Ni siquiera pensamos, o sea, ni siquiera podemos aproximarnos a esta sensación de unicidad, ¿no? Desde el mundo occidental. Cuando se vive en ese mundo, las diferencias son distintas. No son, él es animal y él es humano, sino que los animales se pueden convertir en humanos o viven una vida de humanos y son las coberturas, nuestros disfraces, digamos, lo que nos da identidad. Y eso, de ahí viene el concepto Ixiptla, que viene de piel, de desollar la piel, de lo que es la cobertura. Y estudiando los documentos antiguos y sobre todo uno que es súper importante, que se llama el Códice Florentino, encontramos que quienes pintaron estas pinturas, así con esa minuciosidad y delicadeza, en realidad cuando estudiamos estos pigmentos, encontramos que había colores hechos de flores y colores hechos de minerales. Y si pensamos que Intlili Intlapali es el conocimiento, esos colores son fundamentales, no nada más es la paleta, ¿me entiendes?, entre Vinci y Prismacolor, no, esos colores son la piel de las pinturas, son su cobertura, son lo que los hace existir. Y entonces fue pensar que todos los colores podrían ser divididos entre colores, pigmentos de sol, porque todas las flores, los insectos, las plantas, los líquenes, no vivirían sin la luz solar. De hecho, su desarrollo, ¿no?, y su ciclo de vida depende de eso. Y los otros pigmentos, que son piedras, que uno las tiene en depósitos debajo de los lagos o en minas. Está horrible. Va, el collar, va. O en minas. ¿Qué hago? Ok, perdón. Listo, ya me voy a meter el collar ahí. Entonces, estos pigmentos de minas, de debajo de la tierra,
pues tienen otra energía, no tienen la energía solar, tienen la energía de la Tierra. Y cuando uno estudia la cosmovisión indígena, existe esto, existe todo lo que está antes del sol, y el sol es el tiempo, ¿no es cierto? O sea, si no hay día y noche, el tiempo pues, no se mueve. Y el tiempo se mueve así, ¿no? Día y noche, y se va a su extremo, en el movimiento aparente, en su extremo al sur, y es el solsticio de invierno, y a su extremo al norte, y es el solsticio de invierno, y vuelve a regresar, y eso hace las estaciones y los 365 días. Entonces, el sol es el tiempo. La oscuridad es antes que el tiempo. Y el sol, que es el tiempo, es un tiempo histórico, es un tiempo de un tiempo. Mientras que lo que está abajo, esto que permanece todo el tiempo, es un tiempo que no cambia. Y la única manera en la que un tiempo y otro se comuniquen es a través de este árbol, que es el árbol cósmico, que sirve como una columna donde baja el sol y las esencias y donde suben las otras, y así se construye el universo. Y eso está en esta lámina que Mariana usó para el jardín, que se llama el Códice Feher-Bari-Mayer, que es un poquito complejo, no lo voy a explicar aquí, pero si se fijan tiene un centro, y si uno sube ese centro, ¿no? Imagínense que lo hacen en tercera dimensión, se vuelve una pirámide, ¿no es cierto? Y entonces, aquí está Xiuhtecuhtli, que es el dios joven del fuego, es como si el fuego, porque Shu significa fuego y tiempo, y es como si ustedes vieran el centro del fuego, que es azul, él mueve el tiempo, él es el Axis Mundi aquí. Y después está el este, el norte, el oeste y el sur, que obviamente son los 4 rumbos, la superficie de la Tierra, y están además estas partes como pétalos de flor, que son los solsticios en el horizonte este y en el horizonte oeste. Es decir, esta es la imagen del espacio y del tiempo. Y esa imagen del espacio-tiempo, esa idea del universo, esa idea era no permanente, no es como nosotros, que bueno, la verdad deberíamos pensar que es menos permanente porque no sabemos qué vaya a pasar en los próximos 30 años, pero para los mesoamericanos, los árboles cósmicos habían levantado el cielo para que esto se estructurara, para los mexicas 5 veces, para los tlaxcaltecas 4. Hay algunas otras culturas, como algunos mayas, 3 veces. Los árboles cósmicos y el tiempo son tiempos históricos, hacen parte de grandes eras, pero no son eternos, porque lo único eterno es lo que está abajo, en la oscuridad, y el sol es histórico. Entonces, como es histórico, quien esté aquí en medio, quien esté en medio, quien sea el árbol cósmico, le imprime ese tiempo. Entonces aquí está el jardín maravilloso que hicieron Tatiana Falcón y Mariana, con las plantas que corresponden a cada uno de los colores, porque cada lugar tiene un color, y son las plantas con las que se pintó el Códice Florentino, y suponemos se pintaron los documentos que van a ver. Todas estas son plantas de flores, es decir, de sol, y también están los minerales en cada una, y pueden visitarlo, y espero que después que salgamos Tatiana les pueda contar de cada una de estas plantas, porque son complejas, maravillosas, y su procesamiento en pigmento no es algo sencillo. Aquí está la imagen, ¿la ven? Que es esa, y es como si este tiempo otra vez viniera a esta exposición e hiciera realidad, ¿no? Como en esta cosa de Ixtla, a quién pertenece el pasado, podemos traer este tiempo a este tiempo, podemos hacer que esto active estos conceptos, todo eso está ahí. Y el mismo códice con sus días está en las paredes, como si el tiempo volara y estuviera encima de nosotros. Igual se vuelven como en estos crayones de colores, estos pinceles, y aquí están, ¿no? Como en el azar, como cuando si vuela el tiempo y viniera entre nosotros, como las ruinas que tenemos, como todo lo que es la historia, que son estos fragmentos, pero estos fragmentos tienen poder, porque están hechos
inspirados en los colores que dan vida a los objetos. Y entonces no solamente son pinceles ahí o trozos de historia, ahí está lo que activa todos los documentos históricos que vamos a ver. Y lo último que quiero decir también es que estuvimos pensando mucho en este concepto y francamente es un concepto que Mariana como artista ha llevado a otro lugar, o sea, como investigadores, Johannes, Federico que están aquí han hablado, digo, son de quienes hemos aprendido esto, ¿no? Y Ixtla, pero cuando Mariana lo lleva a qué es original y por qué el original vale tanto, ¿no? Y por qué no podemos recrear algo y hacerlo existir otra vez. Era todo el tiempo lo que hacían con el Ixtla. Y cuando nos enfrentamos a que pedíamos documentos históricos en acervos que los cuidan muchísimo porque el papel se oxida con la luz y los colores desaparecen con la luz. Entonces, esos documentos, para que nos duren toda la vida, los archivos los guardan a oscuras y se quedan ahora sí que aquí como en el, ¿no? Como en el inframundo. Y entonces, ¿cómo lo compartimos, ¿no? ¿A quién le pertenece ese pasado? ¿Vale copiarlos? ¿Vale tomarles fotografía y ponerlos en las paredes? ¿Vale filmarlos con una intimidad que haga que desde el siglo XXI podamos ver el proceso de pintarlos? ¿Vale hacer una copia y ponerla ahí? ¿Vale hacer un desdoblamiento de alguna pintura que sea muy importante y ponerla en los muros y volverla a hacer existir? Ese es el proceso de Mariana y la verdad, yo le decía ayer que si esta exposición hubiera sido de los documentos solamente sería malísima, les juro, sería malísima, porque no tenemos originales, o sea, ya no está ni el códice, ¿no? Ya ni eso, porque no están, para no engañar a nadie, pegados en la pared porque son fotos de alta resolución para que ustedes los puedan ver de cerquita y tratar de imaginar qué era y leer la cédula y aprender a ver estos documentos que son realmente nuestro pasado y no los vemos nunca, ¿no? Entonces, la verdad hubiera sido malísima. Los documentos valen y hablan gracias a que hacen parte de un gran nuevo Intlili Intlapali que Mariana realizó en las paredes, con las esculturas, en el jardín junto con Tatiana, y creo yo que es un muy importante esfuerzo de hacer vivir la historia sin que sea una historia que forzosamente sea la historia oficial, la que tenemos que repetir, la que no, es parte de las ruinas sutiles que caen así como las esculturas de Mariana, que viven nosotros sin que lo sepamos, porque es el mundo indígena que sobrevivió la conquista. Y es un ejemplo para hoy que el mundo estamos así como también medio apocalípticos, ¿no? Que podemos leer las noticias nacionales o internacionales donde gente pierde todo. O sea, si pensamos en Alepo, en ese bombardeo, donde la gente perdió todo, de verdad que a pesar de que sea historia y que ya pasó, el ejemplo de quienes vivieron la conquista, quienes perdieron, ¿no?, frente a la invasión y se tuvieron que recrear un nuevo mundo, o sea, volvieron a pintar el mundo con la oportunidad que les dio la corona de hacerlo. Quiero una estancia de Merced aquí y en lugar de pintarla así como, ¿no?, aquí miren así y ponerle nombre, pintaban el mapa de todo el paisaje alrededor, de su territorio inmemorial, con una belleza, con los ríos sagrados, con el agua, para decir, ¿sabe qué? Estoy pidiendo ante la corte que me den esta estancia de ganado. No tenían que hacerlo, era una oportunidad de volver a pintar el mundo, de volver a hacerlo existir para ellos, de territorializar con su creatividad el mundo que les fue quitado. Entonces, esos son los mapas que están allá, del Archivo General de la Nación, y hay las dos visiones de la conquista, porque ese es el quiebre creativo. Una, la de los mexica, que
que es muy importante porque no conocemos esa historia, siempre conocemos la historia de Cortés, y en realidad es una obra magnífica la de Cortés, pero es una obra literaria, es una obra político-literaria para convencer a Carlos V de que él tenía el permiso de conquistar, y nos las hemos estudiado como si fuera absolutamente verdad, de documentos de verosimilitud, del testigo de la historia, ¿no? Y nunca hemos visto las versiones de quienes estuvieron ahí. Por ejemplo, quién mató a Moctezuma y cómo se murió Moctezuma, cómo empezó la guerra, la noche triste, que le llamamos noche triste en español, pero que en realidad es la matanza de Toxcatl, que fue, cerraron Templo Mayor, estaban haciendo una fiesta a Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, entraron a caballo y con espadas y mataron a todos. O sea, los tlatelolcas llegan, expulsan a los españoles porque están furiosos, y a eso le llamamos la noche triste sin saber este otro lado. Entonces ahí está esa versión, y después la versión de un montón de grupos aliados a los tlaxcaltecas que se alían con Cortés porque pues, son enemigos de los mexica, y se vuelve una especie de empresa, porque quien puede, o sea, es como la primera empresa privada, ¿no? Si yo agarro igual españoles como indígenas, y son los documentos de decir, pero si yo peleé y puse dinero y puse caballos y puse hombres y ahora me están quitando mis tierras. Entonces son esas dos versiones que crean, digamos, el mundo en el que vivimos. Y ahí más o menos acaba la exposición. Perdón que hable tanto, pero ya. Voy a regresar algo. Sí. Es que quería ver la otra foto que teníamos al principio. Ah, no, esto ya no lo dije. ¿La de Inclili, Tlapale? La de los circulitos. Ah, sí, está hasta el principio. Bueno, pues bienvenidos. La verdad es que estoy muy emocionada. Ya voy a llorar, ¿no? Les voy a platicar un poco cómo comenzó el proceso, cómo comenzó nuestra colaboración. Bueno, ya habíamos planeado hacer una exposición con Ramiro desde hace muchos años, y también Ramiro ya se había aproximado a Diana para hacer una exposición que complementara, digamos, o que fueran dos exposiciones separadas, una que fuera de códices y otra que fuera de mi obra. Pero al final pues, convencimos a Ramiro de hacer esta exposición juntas, entonces comenzamos a trabajar como muy profundamente. Yo empecé como a leer el trabajo que ha hecho Diana sobre el Códice Florentino, sobre todo la historia de cómo fue pintado el Códice Florentino, porque nosotros sabemos, generalmente pensamos que Sahagún fue el que hizo el Códice Florentino, pero él solamente lo dirigió, fue una empresa colectiva. Todos los intelectuales indígenas que se involucraron en ese proceso nunca son nombrados en el documento, y también todos los pintores que hicieron las viñetas que se incluyen en este documento, pues no sabemos quiénes son. Y entonces, a través del trabajo de Diana, pues comencé a aprender que sí ha habido procesos de investigación, de tratar de entender quiénes fueron estas personas. Por ejemplo, Diana identifica al pintor que le dice el pintor de las dos tradiciones, ¿no? Que pinta también, puede pintar algo tanto muy indígena como algo que parece una ilustración italiana. También tenemos el maestro que pinta los colores complejos de piel, ¿no? Que hace como unos colores impresionantes. También tenemos el maestro de los 3/4, porque todas las figuras están pintadas en 3/4. Y también tenemos el de las narices grandes, es alguien que siempre pinta a los personajes muy narizones. Eso es lo único que sabemos de estos pintores, porque no sabemos cómo se llamaban. Entonces, digamos que lo que más me interesó de todo este proceso fueron esos rastros anónimos, esos rastros de cosas que realmente no tienen nombre, pero que poco a poco se pueden ir identificando. Otra parte que también fue muy importante durante el proceso fue el estudio que hizo Diana del Códice Florentino a nivel químico, cómo se identificaron todos los pigmentos, porque pues antiguamente no se sabía exactamente la composición, entonces no se sabía, como dijo Diana, si eran tintes naturales que venían de plantas o si eran minerales, y a través de este análisis se empezó a identificar, por ejemplo, esos significados ocultos, ¿no? Como es diferente si pintas al sol con un mineral que si lo pintas con un tinte vegetal,
porque tiene que ver con la luz, tiene que ver con el sol. Si pintas a la luna, pues la vas a pintar con un pigmento térreo. Entonces, eso fue algo muy importante durante el proceso, y lo que ustedes ven aquí son unos circulitos, o sea, ya que Diana hizo el análisis químico del Florentino, se dedicó a recrear en otro laboratorio todos estos tintes, a tratar de, porque muchas veces, sobre todo las sustancias orgánicas, pues no salen en el registro químico, es muy difícil identificar. Entonces es básicamente una especulación. Se tienen que empezar a recrear las recetas. Muchas de estas recetas están descritas y pintadas también en el Códice Florentino, en el libro 11, que se llama el libro de los colores. Bueno, ustedes lo van a ver en la exposición. Recreamos un mural donde están todas las viñetas del libro 11, donde también una de las hipótesis es que los pintores se pintaron a sí mismos en este libro. Y es uno de los últimos libros del Códice Florentino y está pintado en blanco y negro. Entonces el libro de los colores no tiene colores. Y una de las hipótesis también de Diana es que esto fue porque ya se les habían acabado los colores, a causa de la guerra, a causa de la peste. Estaban todos encerrados tratando de terminar este códice en contra del tiempo. Y bueno, pintaron las viñetas, pero pues ya no les alcanzó para colorearlas. Entonces, bueno, todos estos son parte de la investigación y del proceso que llevamos juntas, y básicamente la exposición está dividida en 3 partes. Ustedes, bueno, las piezas que ven en el vestíbulo es una especie de interpretación de ciencia ficción, como si todos estos colores hubieran caído del cielo en forma de cilindros truncados. Es importante también señalar que todas las piezas de la exposición las realicé aquí en el museo, junto con el equipo de museografía, junto con Ana Zafraski, mi asistente. Entonces estuvimos aquí 3 semanas trabajando sin parar. Hicimos todos los murales, las esculturas, y fue realmente una experiencia increíble. Las esculturas del vestíbulo están hechas con una técnica que se llama scagliola. Es una técnica italiana que se inventó en el siglo XVII para recrear minerales y otro tipo de piedras. Se utilizaba para hacer columnas en las iglesias o en otros palacios italianos. Y desde hace varios años, desde el 2012, comencé a aprender esta técnica con los pocos viejitos que quedan que todavía lo pueden hacer. Y bueno, las esculturas que ven ahí, también los discos, que son como una recreación del tonal Powali, también están hechos con este material. Cada una de estas esculturas parte de estas muestras, son como cortes de la paleta del Florentino. Lo que ven aquí también lo van a ver en la exposición. Incluimos un facsímil del Códice Florentino, y abajo del Códice Florentino están las distintas muestras de color, donde ustedes pueden ver como de dónde salieron cada uno de los pigmentos. La segunda parte es la parte histórica, donde tenemos pues una colección de documentos tanto digitales como facsímiles, impresiones en papel, y también hay varios originales, sobre todo del Archivo General de la Nación, que son mapas de Merced. También le quiero agradecer mucho a Marta Gabaldón, que nos ayudó muchísimo con la investigación, con todas las cédulas. Y en esa parte está este mural que les mencionaba de los pintores del Códice Florentino, y también hay 2 mesas donde se ven ya los pigmentos procesados antes de que se utilicen para pintar. Entonces tenemos todos los minerales, todos los elementos que se utilizan para preparar el pigmento, los mordientes. Todo esto nos lo trajo Tatiana Falcón, junto con la que también hicimos el jardín. El jardín es la tercera parte de la exposición, es un jardín de plantas y minerales tintóreas. Como mencionó Diana, está basado en la primera lámina del Códice siempre me cuesta trabajo, Feher-Barimayer, que muestra también los puntos cardinales y la correspondencia que tiene con los colores. Entonces el azul tiene una correspondencia espacial, el blanco, el amarillo y el negro y el rojo. Este jardín también ustedes lo pueden recorrer, y pues creo que eso es todo lo que tengo que decir. Les queríamos dar unos... ¿qué es eso? Sí.
Ah, sí, también hay otros murales que realicé dentro de las salas. Hay un arco iris que también está incluido en el Códice Florentino, que es, yo creo que la primera representación indígena de un arco iris. Es muy abstracto, también la correspondencia de colores no es correcta, digamos. Y esos murales también los pinté con los pigmentos que Tatiana preparó, que son de los mismos que vienen del jardín. Lo mismo pasó con los murales del Florentino, también fue hecho con los pigmentos minerales que van a ver en el jardín. Y bueno, pues finalmente queremos agradecer muy especialmente a Ramiro, a Tatiana Falcón, fue increíble trabajar contigo, a toda la gente del museo, a Silvia, a Carolina, a Elenita, a Ana Sofraski, a Rodolfo Samperio, que también nos ayudó muchísimo con la producción, y muy cariñosamente a Andrés y a todo el equipo de museografía con el que estuvimos haciendo todas las piezas, a Carlos, el fotógrafo, a Marta Martín Gabaldón, también a Ana Díaz, que nos ayudó mucho a, pues no sé, a entender sobre todo la parte de los calendarios. Y bueno, muy cariñosamente a todos los amigos que nos han inspirado, algunos de ellos están aquí, como Federico Navarrete, Johannes, también Sandra Rosenthal, y pues los invito a que vayan a visitar la expo, a ver qué les parece. Qué bonito. Ah, también, si nos quieren preguntar algo, pues pregúntenos ya de una vez. Mencionaba Diana que no había documento que diera la versión de los vencidos, que así es probablemente el nombre de se me fue el nombre de Miguel León Portilla. León Portilla, Sí, claro. que tiene la versión de los vencidos. Sí. Eso podría ser un documento Claro, es de lo que súper mencionabas, importante. ¿no? Lo que pasa es que nunca vemos el documento del cual salió el libro. Es eso. Y aquí está la historia del Códice Florentino, que es el libro 12, que tiene una historia escrita completita. O sea, realmente es como una épica, y está una muestra de dos códices. Uno se llama el Moctezuma, donde se ve en pictografías la toma de Templo Mayor, y otro desde el punto de vista tlaxcalteca, que es una copia del lienzo de Tlaxcala, y otro del siglo XVIII, donde un cacique dice, pero si yo peleé y estas tierras deberían ser mías, y es súper bonito, y están así todas las láminas. Era eso a lo que me refería, que nunca vemos de dónde salen esas versiones. Gracias. Gracias por venir. Perdón, yo quisiera primero que nada hacer una gran felicitación al Museo Amparo, porque de una manera extraordinariamente frecuente nos obsequia una diversidad de universos que permiten que aquí en Puebla de Los Ángeles alimentemos frecuentemente nuestras mentes, nuestro conocimiento, nuestro espíritu y nuestra sensibilidad. No, nos ofrece banquetes como el del día de hoy. Quisiera yo decir cosas que a lo mejor podría yo decir después de ver la exposición, porque creo que el conocimiento y la sensación será muchísimo mayor después de haber presenciado y degustado, digamos, esta exposición. Pero sí quiero felicitarlas porque nos están regalando también un trabajo apasionado, profundo, de muchos años, y que nos permite hacer a nosotros los mexicanos nuevas lecturas sobre este pasado tan extraordinario que tuvimos, que vemos frecuentemente, que no observamos, simplemente lo miramos de pasada, de corridito, y algunas veces entendemos muy poco de esto. Y su trabajo creo que nos va a permitir un gran acercamiento y una nueva lectura, y que es necesario en este país que nos alimentemos de este pasado cultural tan extraordinario que tenemos. Felicidades, y creo que todos vamos a tener un banquete el día de hoy. Gracias. Gracias.
Pues realmente es un gusto estar aquí y qué bueno que el Museo Amparo ha acogido esta iniciativa y la verdad suena muy bien la exposición y pues ahora que la veremos seguramente se confirmarán los buenos augurios. Y yo nada más quería como secundar algo que mencionó Diana y que también sé que es fundamental para la práctica de Mariana, esa idea de que en los códices no tienen ese valor de antigüedad necesariamente en la tradición mesoamericana. Un códice es un objeto que se produce en un contexto particular y sirve tal, y luego cuando deja de servir, sirve mientras ese contexto se mantenga, y cuando deja de servir es mejor destruirlo y hacer algo nuevo que sirva para el nuevo contexto en que ya el anterior ya no sirve. El Popol Vuh dice, existe el libro viejo, pero ese ya no se puede ver. Ahora estamos haciendo este nuevo. Y seguro esos señores, después de que hicieron el nuevo, destruyeron el viejo e hicieron el nuevo. Pero y en la tradición china y japonesa también, lo que importa no es que sobrevivan los objetos del pasado, sino la capacidad de volver a ser objetos como esos. Las técnicas, el conocimiento, la parte intelectual, la parte del oficio maravilloso de los colores, la delicadísima química que Tatiana Falcón ha descifrado también para poder extraer pigmento de eso, y luego lo que eso significa, el Ixitla precisamente. Entonces, eso se puede hacer varias veces. Entonces, recrear esos objetos no es ilegítimo. Y aparte, por decirlo de otra manera, también muchos artistas de tradición indígena son falsificadores también. El pintor genial de los códices Techaloyan de principios del siglo XVII tuvo procesos judiciales porque parecían más antiguos de lo que eran y engañaban a los españoles. Pero él estaba recreando a Moshli de la tradición otomí en el siglo XVIII. Entonces, la recreación es la lógica misma de esto. Entonces, qué bueno que ustedes están haciendo eso. Gracias. Sí, justo. Sí, yo creo que también es importante decir que a través de recrear se lee de otra manera. Digamos que en el momento en el que yo vuelvo a dibujar esas imágenes, también las entiendo de otra manera, que es muy distinto a solamente observarlas. O no sé, con Tatiana, en el momento en el que recreas el color, entiendes el material de otra manera. Entonces es otra forma de conocimiento que no tiene que ver con las fuentes textuales a las que estamos tan acostumbrados. Yo doy gracias por la invitación. A ver, se me hizo muy interesante. A mí me nacen dos preguntas. Ahorita en las Fuerzas Armadas estamos en un proyecto del desarrollo humano. La historia ya está plasmada, nos exponen, muy interesante. Yo quisiera hacer dos preguntas. Estábamos en una exposición parecida, pero de algunos físicos, y un general le pregunta al ponente, ¿verdad?, ¿cómo captamos a los jóvenes? Y un físico le dice, con tecnología van a captar la atención de los jóvenes. Es la misma pregunta que yo les hago. Ya está la exposición, logramos entender cómo nuestro pasado, logramos entender cómo nuestra identidad, y esas son las dos preguntas que yo les quiero hacer. ¿Cómo o qué consejos nos dan para aplicarlo a la juventud, ¿sí?, que está un poco ajeno a esto, ¿sí? Y otra, ¿cómo lo podemos desarrollar? ¿Cómo lo podemos incluir en un desarrollo humano en nuestra actualidad? Bueno, en primera yo quisiera preguntar qué es la tecnología, porque por ejemplo, pues todo este desarrollo de las plantas, de los pigmentos, son tecnologías ancestrales, son diferentes formas de utilizar los materiales. Entonces creo que también estamos muy acostumbrados a pensar que la tecnología es solamente lo que estamos usando ahorita, pero hay muchas otras técnicas de entender el mundo, de aproximarse a los materiales, al conocimiento, que no tienen que ver con lo que llamamos tecnologías. Anteriormente la tecnología más avanzada eran los libros, después llegaron, no sé, los medios electrónicos, pero creo que esta exposición ofrece un rango de tecnologías muy extenso. Tenemos desde proyecciones en video de los códices, tenemos reproducciones, tenemos esculturas, nos tenemos a nosotras aquí hablando. Entonces, todas esas son es un espectro muy amplio de tecnologías, y creo que eso también puede como levantar la curiosidad en los jóvenes y pensar que no solamente tenemos que acceder al mundo a través de las tecnologías que tenemos ahora más accesibles.
Y yo lo quiero felicitar por su pregunta y su intención. Me parece muy importante que, la verdad me asombra, ¿no?, que desde las Fuerzas Armadas esté preguntando usted eso y le quiero agradecer. Un tema además de este, que me parece muy importante, es que nuestra relación con la historia, ¿no?, como México, tenemos una identidad muy clara que está basada en el pasado prehispánico y tenemos, ¿no?, o sea, todos seguramente hemos ido a Teotihuacán y conocemos el Templo Mayor y conocemos la Piedra del Sol, pero hay este gran periodo que de verdad nos forma, porque nuestra identidad se forma del contacto creativo y violento de dos culturas y de dos visiones del mundo, que es la conquista. Y creo yo que si lo entendiéramos mejor, y si usted le dice a sus jóvenes que vengan a ver esto, que se entienda un poco como que a veces ese discurso que idealiza el pasado indígena, pero no acepta el presente histórico indígena, es, sin quererlo, muy racista, ¿no? Y seguramente las Fuerzas Armadas van a ir a muchos lugares donde van a estar en contacto con población indígena, que se den cuenta de lo que es su cultura, que tengan esa sensibilidad cultural de respetarlos por quienes son, pues sería fantástico. Y creo yo que esta exposición puede servir. Vamos a tener un librito y un folleto fácil, así es que invítenlos a venir. Buenas tardes. Quisiera felicitarles por su exposición en este momento. Y quisiera hacer un par de preguntas a partir de sus palabras. Una pregunta sería, con esta cosmovisión, que podrían ser dos, la europea y la de los pueblos mesoamericanos. Una es, ¿en qué momento se podría establecer la separación del hombre de la naturaleza? Por las palabras que decían era eso, no hay una identidad, o sea, el hombre es la naturaleza misma y el hombre recrea la naturaleza. Esa sería una pregunta, ¿cómo poder explicar? Si podría ampliar en ese sentido. Y la otra es los conceptos de movimiento y tiempo, que gráficamente también les ponía, ¿no?, de la cuestión del día, de la noche, del día y de las estaciones. Y en esos dos conceptos también la función del ser humano, o una palabra que también creo que se mencionó fue la de acción. O sea, el hombre, ¿cómo interviene en ese movimiento? O sea, ¿cómo? En alguna diapositiva también se hablaba de la creación. Sí. También hay algún autor que dice, bueno, es que los pueblos mesoamericanos están a 2 días de la creación, ¿sí? Hay un contacto más directo con la naturaleza que la gente del pensamiento europeo. No sé si quedaron claras las preguntas. Espero que le pueda responder porque está rete difícil. Pero, mire, tuve hace poco, hace 3 meses o 4, una experiencia de recorrer la Sierra Nevada de Santa Marta, que es una de las montañas más altas del mundo, que dan, o sea, desde 6,000 metros de altura hasta la playa. Y estuvo siempre habitada por los Kogi, los arhuacos y algunos otros grupos indígenas colombianos. Y de verdad fue una forma de conocer que hay otra forma de conocer. Para mí eso fue. Y eso hablábamos con Tatiana Falcón el otro día, de que el mundo indígena tiene un sistema de conocimiento. Un sistema de conocimiento que desde la ciencia occidental puede ser catalogado como precientífico. Ya con eso lo amolamos, ¿me entiende? Pero le voy a decir un ejemplo. Ellos tienen, en la Sierra Nevada de Santa Marta, están uno de los más importantes glaciares, que obviamente esos glaciares conservan, ¿no?, la temperatura del planeta. Y empezaron a derretirse. Y entonces los arahuacos y los cogis bajaron a decir, tenemos que parar la destrucción. Y la única manera de parar la destrucción
es respetar estos lugares, porque ellos pueden ver las líneas energéticas de un lugar en la sierra a otro lugar en la sierra. Y claro, yo estaba ahí en las líneas energéticas y sí, ¿no? Y me las explicaban, yo no entendía nada, ni las sentía, no estoy entrenada para eso, pero llegamos a el único lugar que es un manglar intacto. Y mire qué importante, porque si destruimos los manglares que filtran, ¿no? Filtran las energías que vienen de los ríos y las energías que vienen del mar, y ellos, les dije, ¿y para qué han peleado tanto? Porque pelearon con el gobierno para que les devolviera los manglares de un lugar que se llama Catanzama, y dijeron, es que este lugar tiene que estar intacto, no podemos ni pescar, ni comer de ahí, ni nada, lo tenemos que proteger intacto, porque ahí están las energías negativas del mar y de los ríos. Los científicos pueden decir, son los filtradores. Los indígenas lo están diciendo y lo están conociendo porque tienen otra forma de conocimiento. Entonces, esa separación entre hombre y naturaleza, para ellos nunca va a ser. Para nosotros siempre es. No sé si le respondo, y esa es la verdad. O sea, tendríamos que, como Tatiana estaba diciendo, de los colores, o sea, la manera en que las tintoreras han trabajado esos colores y conocen de la química. A lo mejor no se llama química, pero son tan geniales químicos como los químicos, y mejor que los de las, ¿no? O sea, son pigmentos que no son tan fáciles de hacer, de preservar, etcétera. Entonces es como si nos abriéramos a decir, hay una manera de conocer el mundo que está aquí, a la vuelta, al lado, junto a nosotros, que podríamos empezar a estar abiertos a admirar, a preguntar, a estar curiosos, a leer el trabajo de antropólogos y a cambiar un poco nuestra arrogancia de que la ciencia lo sabe todo, ¿no? Como que no es que sea nuestra, la heredamos. Perdón, sobre la otra, sobre la función del ser humano, Pues en el tiempo y en el movimiento. es histórico, ¿no? Es histórico o sea, como decía Federico, pasa, las eras pasan y nacen otra vez, y entonces la función de los indígenas que perdieron la guerra en el Nuevo Mundo era hacer de ese nuevo mundo un nuevo mundo para todos ellos. Y por eso no tienen esa nostalgia al pasado, ellos inmediatamente ven hacia adelante. Por eso yo digo que sí es un buen ejemplo para situaciones así extremas, su manera de haber abordado ese dilema. Buenas tardes. A la señorita Mariana Castillo me gustaría que pudiera ampliar sobre el trabajo de los tlacuilos que pintaron estas obras. Ella mencionó que había identificado a 4 en la expresión de diferentes formas de expresión de la imagen. Entonces, me gustaría que pudiera ampliar un poquito más de eso. Gracias. Sí, lo que es interesante es que estos que empezaron a pintar después de la conquista, empezaron a desarrollar métodos híbridos de representación. Entonces ellos tenían el conocimiento del pasado y también los españoles empezaron a traer Biblias, ilustraciones, otras imágenes que venían del Nuevo Mundo, y esta conjunción de imágenes y de formas de entender la naturaleza, las cosas, el mundo, se conjuntaron en el momento en el que pintaron este documento. Entonces, usted va a ver ahora cuando visite la exposición la diversidad de formas de representar las cosas. También en los mapas del Archivo General de la Nación hay algunos que utilizan glifos prehispánicos como denominación de origen, hay otros que todavía representan las aguas, como decía Diana. Hay otros que ya tratan de utilizar una perspectiva europea, un punto de fuga. Hay algunas imágenes que ya tienen un fondo, porque en los códices prehispánicos no había diferencia entre el fondo y las figuras, eran como representaciones planas. Y en las representaciones europeas ya hay esta idea de perspectiva, entonces tenemos, el espacio está representado de otra manera. Tenemos como paisaje, tenemos follajes, montañas, que están atrás, pero atrás con un punto de fuga. Entonces creo que eso fue lo más interesante. Como mencioné, es distinto leer esas imágenes si solamente se ven en un libro o
si se visitan en una exposición, pero si uno las comienza a dibujar de nuevo, entiende de manera mucho más clara cómo fueron dibujadas, porque cuando uno repite ese gesto, la repetición de ese gesto aclara o vuelve más transparente la tecnología y la imaginación de estos pintores. Gracias. Creo que ya vamos.